Oli. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. En el horario que ven esto, vean que ya tenemos más producción, ya tenemos micrófonos. Ya Claro que sé, sí. ya invertimos un poco más. Poco a poco, ¿verdad? Con las donaciones nulas que tenemos. Ya queremos ganar los millones, dicen. Sí. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, triste, ¿Por qué estás triste? porque perdí mi capibara. Anécdota. Hagan de cuenta que compré una capibara antier y ayer la perdí. Y sé dónde la perdí. Y por vergüenza no quise bajarme del camión a recuperarla. Pero todo bien, todo correcto. ¿Tú cómo estás, Ali? Pues yo bien, algo con sueño, algo, digamos, tranquila. He estado muy tranquila estos días, he estado muy tranquila. Muy cordial. Con dudas existenciales, también muchas dudas existenciales. Siempre. Pero va a pasar. Tiene que pasar. Ya estamos en la edad de las dudas existenciales, bien feas. Sí, lo veníamos platicando ahorita, Sí. de que estoy justo en el punto en donde va a entrar mi época de... ¿Qué? La época de los 30, la crisis existencial de los 30. Ando así. Es horrible. Toda, ¿cómo se dice? Como norteada, como no sabes hacia dónde vas, hacia dónde te diriges. No. Sí, para quien no sepa, bueno, dicen, ¿no? Que tenemos ciertas crisis existenciales a ciertas edades, pero sí te pone a pensar de qué has hecho, qué no has hecho, qué estás haciendo y, no sé, siento horrible. Yo la tuve a los 25, te lo juro que fue lo peor que pude pasar. O sea, yo estaba a los 25 y yo dije, ¿qué estoy haciendo de mi vida? La eutanasia, por favor. Ya sé, pero creo que, no sé quién lo diga, no sé, tal vez me estoy equivocando, pero creo que Guillermo del Toro fue cuando dijo que a los 25 años no se sintió, o sea, que era cuando se sentía con menos ganas y con más dudas existenciales que nada, y pues no te das cuenta de que tienes un chorro de años más, ¿no? Y que puedes hacer muchas cosas y que a veces eso solo es una crisis. Y que ahí depende, o sea, algo que me he dado cuenta, me voy a platicar, algo que me he dado cuenta es que es bien curioso porque haz de cuenta que cuando tienes, sí me ha pasado, ¿no? Cuando tienes esas crisis existenciales tienes de dos, o sigues igual o haces algo para salir adelante y decir ya no sentir esto porque sí se siente bien feo, es horrible como sentirte mal y de repente, ¿qué está pasando en mi vida? Y ni siquiera tumbarte en la cama, es como tú decías, ¿no? Estar ahí y decir, ¿y qué estoy haciendo ahorita para cambiar algo? Ay, eso es horrible, pero bueno, justamente estamos saliendo de la rutina, saliendo de nuestras crisis existenciales hoy. Ay, sí. Hoy hablando de un tema interesante. ¿Cuál es? No lo sé, dímelo tú. Híjole, es que yo no lo soy. Vamos a hablar hoy del alcoholismo. Las personas alcohólicas. Ajá, de personas alcohólicas, o bueno, no tanto así, pero de lo que es o de lo que se pueda tener sus causas, consecuencias del alcoholismo, factores, ¿no? Sí, claro. Predisposición. Ajá, está muy interesante, la verdad. Conciencia. Así que váyanse haciendo un té. En mi caso yo me hice un té. Miguel yo también. Hice un té. Pero me quemo el hocico si me lo tomo ahorita. Ajá, ahorita yo intenté hacerlo así y está bien caliente. Te digo, me quemé. Antes de que ahorita me esté purgando la lengua con agua caliente, prefiero esperarme 5 minutos. No, cállate, yo me acabo de sacar las muelas del juicio y con el calor siento así como de que no, espérate. Ahí está la otra crisis. Me voy a esperar un poquito a que se enfríe esto. Sí. Y bueno, empezamos con fuerte. El alcoholismo. ¿Qué es el alcoholismo? ¿Qué me puedes decir del alcoholismo, Miguel? ¿Qué es? Primero, pues, viene del alcohol. Y tú, bueno, sí, qué padre, ¿no? Ya acabamos. No, primero hay que entender que el alcoholismo, bueno, sí, el alcohol sigue perteneciente a las drogas, o sea, no por ser aceptado comúnmente visto, vendido a ojos de todos, ¿cómo se llaman? Vinatas, lugares así, no significa que deje de ser una droga, a final de cuentas, igual que el tabaco, igual que la cafeína, el azúcar inclusive. Entonces,
de repente esta parte del alcoholismo es esta predisposición que se tiene, pero sobre todo el abuso, en este caso las bebidas etílicas, que ya más adelante lo hablaremos, ¿no? Pero a veces ya esa parte ya ni siquiera es a las bebidas etílicas, ya se vuelve al alcohol hasta el que venden de farmacia. Sí, está muy cañón, pero yo creo que ya eso es como ya sí, súper extremos, ¿no? Sí. Pero algo que yo me he dado cuenta es que el alcoholismo es como algo que que está súper normalizado en la sociedad. O sea, tú ves los fines de semana incluso es como de, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a tomar algo, ¿no? O vamos a reunirnos y sí o sí, o sea, casi un 100% es de que vas a ir a la reunión con tus compitas, con tus compañeros, con tus amiguitos y va a haber ahí traguito. Va a haber ahí traguito, a gustito. Y, o sea, yo no digo que esté bien o que esté mal, no. Pero sí es una realidad que esta parte sí está como muy normalizada, porque también lo que yo te decía ayer, le hemos dado al alcohol un valor cultural. Sí, claro, totalmente. De hecho, o sea, yo tengo dos experiencias muy diferentes, ¿no? O sea, para quien no sepa, yo soy originario de la Ciudad de México y actualmente yo estoy viviendo en San Juan del Río. Y de repente, por ejemplo, aquí en San Juan del Río, o sea, voy caminando por las calles y es muy curioso porque veo personas, por ejemplo, con su cerveza en la mano, pero tapadas como con una, ¿cómo se llama esta? Una bolsa de papel. No. Ocultando así como la cerveza, pero sabes que lo está haciendo y es como de, ¿qué onda? Y me ha tocado verlo en camiones, en las calles y en lugares públicos. Y entonces es como de, o sea, ¿por qué estando en este lugar tienes que ingerir, no? O sea, es esa parte como hasta cultural, donde nadie dice nada, está normalizado, o sea, lo ven y es como de, pues es su vida, está bien. Y de repente, o sea, yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, dentro de mi loquera, ahí analizando las situaciones como de, ¿por qué lo ven normal? O sea, hay personas que se ponen intensas. Sí, y total, por ejemplo, también lo que te comentaba era de que aquí en los países occidentales, de alguna manera, las personas aprendimos a socializar con el alcohol. Sí. No, o sea, el hecho, yo recuerdo mucho de que cuando iba en la prepa y empezaba a tener como estas primeras interacciones con el alcohol, con mis amigos incluso, era así, no, sí, vamos a comprar alcohol, jiji, jajaja, y era padre, y aparte era, o sea, yo recuerdo que yo sentía que estaba, sí, no manches, y súper padre porque llevabas ahí algo que no era como legal, o que te iban a regañar, pero que tú sabías que te ibas a divertir. Es como eso. Entonces lo asociamos como con diversión, asociamos como de que el alcoholismo, ya estoy grande. Ya estoy grande, ya puedo tomar. Pero también a veces está ese hecho o ese dicho donde dicen así como de entre más prohibido, más te seduce hacerlo. Sí. Y más dices a fuerzas, ¿no? Y de repente, ¿cuántas veces no tenemos? Porque a mí me tocaba, ¿no? De repente que era como de no tomes el alcohol, no hasta que tengas 18. Ajá. Y ahí me ves en la secundaria una anécdota muy vieja, para la edad que tengo. Un día cuando cuando inicié en la parte del alcohol, o sea, cuando lo probé, fue cuando mis compañeras de la secundaria cumplían 15 años. Pero, pues, morrillo de 15 años, ¿no? O sea, no sabes beber, o sea, te descontrolas bien cañón. En mi caso fue ese. Y entonces haz de cuenta que un día fue a los 15 años de una compañera, fue donde por primera vez probé el alcohol y yo le crucé de todo. O sea, ya era, si me no me acuerdo, tequila, vodka y no me acuerdo qué más. Yo terminé mal. Sé cómo llegué a mi casa. Después ya no sé cómo llegué a mi cuarto. Y mi mamá nada más me decía, es que vomitaste mucho. Y yo, no me acuerdo de eso. Y de repente es como ese primer contacto justamente, ¿no? Y es lo que también te decía ayer, por ejemplo. O sea, en los baby showers. Sí, baby shower. Es como de... En los 3 años, en las primeras comuniones. ¿Por qué tiene que haber alcohol? O sea, ¿de quién es la fiesta? ¿La persona que todavía no nace? ¿O de las personas que están ahí? O sea, es como de por qué hay alcohol de por medio para esa interacción social. Por eso te digo, le hemos dado como ese valor
cultural. Sí. Porque, ay, no inventes, a ver, una fiesta, esto, lo otro, va a haber alcoholito. Entonces, Sí. es ese valor que le hemos dado, no tanto como esa bebida alcohólica que te hace daño, sino de que es una excusa, a lo mejor, o es parte de reunirte con tu familia, echar chisme, pasarla bien, reírte, pero yo me pregunto, o sea, no somos capaces de poder tener una buena conversación, echar chisme, reírte en tus 5 sentidos. O sea, tienes que estar adormecido de alguna manera, tienes que darte el valor de alguna manera, Claro. Porque si es ese caso, entonces, ¿para qué vas con personas que quieres y te tienes que adormecer? O sea, ¿cuál es el chiste para mí? Y es que al final de cuentas es algo, a lo mejor te acordarás de eso. Cuando dábamos talleres de esa parte en escuelas y así, yo siempre ponía a niños de secundaria ponía ese ejemplo, ¿no? O sea, el hecho de tomar alcohol es una montaña rusa es una montaña rusa de emociones y experiencias en ese único consumo, ¿no? Porque primero puedes estar bien antisocial y en mi caso, ¿no? Bien antisocial y no hablar y estar en las fiestas así como de, bueno, ya que ahora nos vamos. Sí. Y empiezas a platicar y tomas más y ya, o sea, no eres el alma de la fiesta, pero ya estás hablando con muchos y de repente pasas por esa parte de la, entre comillas, alegría, esa parte como de la felicidad que te da el hecho de no la felicidad, pero digamos como esa excitación que te da el consumo del alcohol. Y de repente pasa eso, pero de repente ya te pierdes y es lo que decías ahorita, o sea, te adormece porque el alcohol no todo el tiempo te mantiene así, así al máximo, o sea, llegas a un punto donde ya te estás durmiendo en la silla, estás ahí desparramado y es como de, ok, porque vemos, ¿no? El tío que se emborracha, ¿no? Y todo ahí borracho y de repente se vuelven agresivos. Y de repente ya tienes a la amiga llorando en la esquina de que le quiere marcar. Yo así conocí a una amiga. O sea, un día fui a una fiesta. No sé si algún día lo veas. Pero yo conocí, o sea, iba con una amiga que solo conocí a esa amiga y fuimos al baño y en el baño estaba una morra, vomite y vomite, llore y llore, bien peda. Y así la conocimos. Pedísima. Ya después pues fue una gran amiga. Pero te digo, qué necesidad. Y a veces pues el estar con amigos sí te da esa, el querer. Chorrito. El querer tomar porque pues sabes que te vas a desinhibir, sabes que va a haber diversión, sí, claro. Sabes que va a haber muchas risas, claro que sí. Por eso te digo, lo vuelvo a decir, no es que sea algo malo o bueno, pero si te pones a pensar por qué lo haces, un poquito dices, Ana, o sea, si no soy capaz de poder tener buenas habilidades para divertirme con las personas, si soy tan introvertido, si ocupo de verdad un trago, una copa para soltarme, porque entonces lo que tendría que hacer es empezar a trabajar mis habilidades sociales. Y el alcohol, si lo sigues haciendo, pues nunca te lo va a permitir. Y si lo empezaste a hacer a la edad de 15 años, 16, 17, ¿en qué momento estás adquiriendo esas habilidades? ¿No? Me ha pasado, o incluso yo puedo decir que más joven, cuando yo tenía citas que me gustaban los chicos, yo tenía que tomarme una miche para que se me quitara el nervio y poder hablarles a estos chicos. Y ahorita que lo recuerdo, digo, ¿qué onda? ¿Qué boba era? Porque no me daba cuenta que por mí misma y por yo solita podía hacer que alguien se interesara en mí, porque yo era interesante, era inteligente y demás, pero era algo que yo no veía. Por eso sí decimos que las adicciones, el alcoholismo, lo que sea, es el síntoma de algo que vamos allá. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que al final de cuentas, como decías al principio, ¿no? O sea, es tomar conciencia, pero a veces se es lo suficientemente consciente para saber por qué vas a beber. Entonces, porque sí, he conocido personas que me han dicho, no, es que tengo que tomar 1 o 2 copas antes para poder hablarle a la chica. Y es como de, ya eres consciente de que únicamente así eres capaz de hacerlo. Ajá, o sea, qué cosa y qué locura y qué grave. O sea, si lo ves de esa manera dices, no manches, qué grave, porque es eso ahorita. Y entonces vas a tener después que tomar 1 o 2 copas para no pegarle porque ya te sacó de quicio. Claro, y es como, sí, totalmente, a final de cuentas, o para dormirte, ¿no? Pero a final de cuentas es como de,
sí o sea, de alguna manera, consciente, inconscientemente dirían por ahí, eres consciente, piensas el por qué lo estás haciendo. O sea, si es para hablarle, o si es para desestresarte, o si es para... Y qué feo que le hables a una persona para desestresarse. O sea... Para tomar alcohol para desestresarte. Ajá, o sea, qué horrible lugar en la vida tienen que ocupar a alguien para que solo sea tu desestrés. Y es que ahí caben dos, porque por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Podemos estar tomando nosotros el té. Supongamos que no es un té, supongamos que es una cerveza. Un piquete, amigos. Exacto. Y yo no. Yo soy sobrio de ¿Aquí? Sobria. Sorbito. No, o sea, por ejemplo, imagínate que no fuera una cerveza. Digo, imagínate que no fuera un té, fuera una cerveza. Pero que yo te diría, es que me siento bien estresado. Acompáñame. Y tú me dices, sí. Y tomamos esto y que sea lo único y que funja como un desestrés. Sí, tu cerebro, tu neuronas lo va a asociar como de que esto te va a calmar el estrés. Ajá. Entonces. Pero imagínate que solamente es una. Qué padre. Ah, claro. Pero cuando ya no lo puedes controlar. Pues es que tu cuerpo va generando esa tolerancia. Entonces, para la próxima que estés estresado, como tu cuerpo ya conoce que una estuvo bien y ya le echaste una varios meses o todo el mes, ya te va a decir, no, ya no, ocupamos 2 latitas. Y así, y entonces por eso se va generando como hasta esa dependencia, porque incluso puede empezar como una dependencia psicológica. O sea, estás ocupando el alcohol como un ansiolítico. ¿Qué onda? Claro. O sea, te estás así medicando de alguna manera, ¿no? Entonces, incluso, no sé si ayer te lo mencionaba de que muchas personas dicen, no, es que yo solo tomo los fines de semana. ¿Qué? O sea, a ver, ponte a pensar, solo los fines de semana, como porque, no, pues porque la oficina o donde sea, todo el estrés, ya me cayeron gordos mis compañeros, las ventas, lo que sea. Ya acumulaste todo el estrés de la semana y tú te das el chance, según, de tomar el fin de semana. Pero ¿qué está pasando? Te estás dando tu pequeño ansiolítico y no es ni siquiera porque también dicen, no, es que yo lo controlo. No manches, no, es que yo digo cuándo tomar. No es cierto, porque tu estrés te está haciendo que tomes el fin de semana que ya estás cargadísimo de cosas y que ya no aguantas y que te tomas tu chelita o lo que sea que te tomes y entonces ¿lo estás haciendo libremente o no lo estás haciendo libremente? Entonces, y que es momentáneo. Cuando te pones a preguntar todo eso, dices, no manches. Sí. O sea, sí me está manejando, aunque sea cada fin de semana. Sí. No, y que es momentáneo porque, ingieres el alcohol. Te olvidas del estrés, del trabajo, de la pareja, de lo que sea, ¿no? Hasta problemas familiares. Pero muchas veces creo que se hace con esa forma como de esta manera voy a olvidar lo que estoy sintiendo. Pero cuando regresas a estar a esa sobriedad, te das cuenta que los problemas siguen estando. Y es lo peor, esa, ¿cómo le dicen? Esa cruda moral, que es como de madres, o sea, sigue estando. Los problemas, la carga de estrés, aunque tú la tengas, la empresa te va a decir, chingale otra vez. No te va a decir, ay, tomaste. No, sí se desapareció. O sea, es evidente que no. Y por eso te digo, o sea, muchas veces se es consciente de por qué se hace, pero es eso como atemporal. Bueno, no atemporal, es como tratar de olvidar pasajeramente lo que está pasando, porque cuántas personas no toman por una ruptura amorosa. Sí, y mira, dejando de lado eso, ahí te voy a lanzar una idea. Les voy a lanzar una idea. Y también te la había dicho. Pon en una imagen mental, en este momento, a un señor en el jardín, ahí en una banquita, con su libreta, así como la que yo traigo, así con su banquita en una libreta. Y que agarre su libreta y se empiece a meter una raya de coca en el jardín, ¿no? O igual, no en el jardín, en el café o en el bar. Uh-huh. ¿Qué vas a decir? No manches, ¿qué onda con este tipo? ¿Está loco? No sé qué. Y deja tú que esté con un menor de edad, ¿no? Vamos a hablarle a servicios infantiles, lo que sea, ¿no? Sociales. Defensa del menor. Defensa del menor, este tipo está loco, ¿qué le pasa? No sé qué.
y te atacas. O sea, Sí. yo creo que la gente se atacaría viendo a una persona. Incluso un día hay que hacer un experimento social, hay que hacerlo también aquí en el centro y hacemos esto. Y total, ese es uno. Ahora te pongo la misma imagen, el mismo señor, el mismo niño, pero en lugar de traer su rayita de azúcar, va a traer una lata de alcohol, de cerveza. Y se la está tomando bien a gusto. La misma gente va a pasar y no se va a atacar. Pero ¿por qué tendría que ser diferente si esa misma persona se está ingiriendo algo, está dándole un ejemplo a un menor de edad y es lo mismo? Por eso te decía, o sea, el alcohol las personas lo hemos normalizado y está tan normalizado y le hemos dado tanto valor cultural o tanto valor social que puede estar una persona echándose en six en medio parque si tú quieres y qué picnic, están haciendo un picnic. No, entonces, sí. ¿Qué? ¿Por qué también nosotros tenemos hasta esa doble moral? Claro. ¿Y hasta qué punto decimos el alcohol es bueno o es malo, o que lo hagas enfrente de los menores o no? Porque mucha gente incluso, dale de tamago esa chaqueta para que es lo que iba a decir. A ver, sí. Ya está me emperré, o sea. Y yo bien disociado de todos los escenarios, ¿no? Yo el señor con la libra y todo. No, pero es que sí. Es que es real, porque con lo de la normalidad ya hablábamos también de esta parte. O sea, ¿cuántas veces en las fiestas niños, o sea, pequeños, y me ha tocado verlo, ¿no? Y me ha tocado con pacientes en experiencias que es como le dan al niño y no les causa un malestar, les causa un sentido de risa, no burla, pero como chiste el hecho de le gustó, dale otro poquito, no pasa nada. Ajá. Y de repente es como de, oye, o sea... Ni gestosa se parece a su papá. Ay, señor, o sea... O sea, y de repente, pero ella está molesto del papá. Cuando ya se vuelve más grande el niño, está el papá tomando con los amigos y el niño le roba la cerveza y el papá no se da cuenta y él ya se molestan. Sí, claro. Cuando ya lo tienen que internar. Sí, ya claro. Se molestan cuando el niño es súper enojado, súper rebelde, súper que no les hace caso, súper que no tiene límites. Si no le estás poniendo un límite a un niño de 5 años que está sorbiendo cerveza, como se diga, claro. ¿Cómo quieres hacer que no tome a los 19 años? Y es que sí ya van contigo y te dicen, tan viejo, está malito, ay, cúralo. ¿Qué es? A ver, señor, ¿no? Y es algo que se ve mucho en los lugares donde nosotros trabajamos. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la agresión, ¿no? O sea, lo ven en casa y lo repiten en otros lados. Y es lo mismo que pasa a veces con el alcohol y con otras drogas. Lo ven en casa y lo replican en otros lados porque lo normalizan. Y entonces de repente pasa lo que yo siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Cuando son papás, exclusivamente les digo, a ver, o sea, ponte a pensar, tú estás aquí y qué capacidad moral tienes tú para decirle a un hijo tuyo no lo hagas cuando tú lo sigues haciendo allá afuera. Y luego llega un centro de rehabilitación o un lugar donde esté trabajando toda esta parte y qué capacidad tienes para decirle échale ganas cuando tú estás haciéndolo allá afuera. Total, pero yo creo que eso de el tema de las familias y que también es importantísimo como de que esa psicoeducación. Sí, claro. Es como que otro tema. Sí, fíjate. Total. Pero sí es súper importante tocarlo porque da coraje. Es que realmente da, o sea... No da coraje, pues, da impotencia. Sí, porque... Da impotencia porque tú sí sabes, tienes las herramientas, lo que tú quieras, las sugieres, lo haces, pero te das cuenta que la misma dinámica sigue igual, ¿no? ¿Y sabes por qué? O sea, la forma de pensamiento, porque ahorita nosotros dos, por los lugares donde hemos estado, no me dejarás mentir, hemos tenido experiencias de niños de 9 años, 13, 14, 15, demás, que llegan por esa problemática. Y a veces ni siquiera, a veces es el alcohol específicamente, son drogas más fuertes. Ajá. Y es como de, ¿qué onda? O sea, piensan a veces que llevándolo se curó, pero si su medio y el lugar sigue igual, pues le va a seguir. ¿Por qué? Porque sigue saliendo a un lugar donde lo ve normal. Y entonces de repente el alcohol se vuelve esa parte, se vuelve normalizado, no solamente en fiestas, se vuelve normalizado en la familia, se vuelve normalizado hasta en los chistes, se vuelve normalizado en los eventos sociales de
hace poco, no me acuerdo dónde fue, vi la noticia que en una secundaria permitieron que hubiera cerveza sin alcohol, pero para los niños, para la despedida. Y fue como de cómo le internas al chip, el chip a los niños de que ya hay hasta cerveza sin alcohol, ¿sabes? Y no es eso. La otra vez también estaba viendo, o sea, no tiene nada de malo la música, a final de cuentas, ¿no? Cada quien. No tiene nada de malo, pero la música sí te transmite. Pero los mensajes, exacto. Mensajes. Y es como de repente, también, o sea, por los lugares donde estamos, de repente las canciones que nos piden incluyen todo. A mí sí me han dicho muchos usuarios, yo sí he recaído por la música. Sí, porque al final porque la música te dice, se me antojó una cerveza, no sé, ¿no? Ajá, sí, claro. Y de repente también se normaliza por esos aspectos y es también algo cultural que no solamente se queda en los adultos, los niños lo escuchan y de repente se vuelve gracioso de está cantando eso, está diciendo eso, pero no sabes que a la larga le va a producir una predisposición a recaer en algo similar a lo que está pasando. En este caso el alcohol. Y en ese caso puede ser una variedad y infinitos temas que pueden surgir de todo esto, pero a final de cuentas el alcohol es una droga que socialmente es bien vista porque se vende, porque lo puedes ver en, ¿cómo se llama? Tiendas de autoservicio, porque lo puedes ver en tiendas normales o me va a tocar, ¿no? El ejemplo, no voy a decir lugares, pero en una escuela, personas viven cerca de cierta escuela y de repente me toca ver que los chicos salen preparatoria específicamente y salen fumando. O sea, van y compran en una tiendita que hay a los alrededores cigarros, cerveza y están afuera y nadie dice nada. Y es como de, ¿qué onda? Total, y ahorita, por ejemplo, hablando de los papás, ¿no? De que les dan el ejemplo de que sí, tómate tu cerveza y esas cosas. No creo, de verdad, con todo el corazón, yo no creo que los papás lo hagan con la intención de lastimar o arruinar la vida de sus hijos para siempre. Claro. No creo que lo hagan con esa intención. ¿Por qué? Porque seguramente, y quiero pensarlo, no están informados sobre las consecuencias que trae el hacer ese tipo de cosas o tener ese tipo de ejemplos desde pequeñitos, ¿no? Dicen por ahí que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y sí. Si tú, papá, tomas y estás haciendo eso con tus hijos, que seguramente no estás informado, pero ponte a pensar un poquito a lo mejor en la historia de tu vida y tal vez hicieron lo mismo contigo. Tus papás, tus abuelos, que el pulque, que esto, que el otro, tú lo normalizaste y solo empezaste a vivir de una forma automática. Pero cuando es como de que, a ver, haz un alto, empieza a pensar, mira, lo estás haciendo, yo sé que no lo estás haciendo porque los quieras lastimar, pero esto va a pasar. Claro. Y si tú ya teniendo la información, si ya teniendo todas esas advertencias, focos rojos, sugerencias, demás, lo sigues haciendo, entonces sí es tu responsabilidad. Entonces sí va a ser parte de tu responsabilidad que esa personita en 5 o 10 años sea un adicto. Eso sí, claro. Es total, ¿no? Porque... Y esa parte, terminando, ¿no? Eso es el primer factor, la familia. Digamos que no es la familia, los amigos. Los amigos... Sí, está cañón. O sea, yo te decía sí. Justamente ayer que en la familia es 4.5 veces más probable que te hagas alcohólico si un familiar tuyo consume alcohol, ¿no? Tu tío, tu mamá, tu papá. Pero con los amigos es 10 veces más probable que tú te hagas un alcohólico si tu mejor amigo está tomando alcohol. Claro. Porque quieres encajar. Sí, no y eso tú, tomarlo, ¿no? En la adolescencia, ¿no? Se vuelve potencial porque cuando somos adolescentes buscamos el hecho de encajar en un grupo, en amigos, en personas. Y entonces me ha tocado en experiencias de pacientes, de usuarios, de repente es esta parte como de, es que, sí, de preparatoria, ¿no? Es que mis amigos estaban tomando, estaban fumando esto,
pues yo también lo empecé a hacer. Y es súper triste. Yo quisiera compartir algo que no estoy nada orgullosa de ello, pero realmente ahorita me acordé y dije, ¿qué onda? Cuando yo estaba chiquita, tendría como 10 años, 11, mi papá, pues, o mi familia en general, pues, son personas que toman, ¿no? O tomaban. Yo recuerdo que mi papá tenía en un como estante varias botellitas de alcohol, pero en miniatura, no sé cómo se diga, así como de ya sé cuáles dices. Vodka y luego de whisky y luego de no sé qué, pero así chiquititas. Sí. Entonces yo veía que mi papá tomaba esas cervezas, esos alcoholes. Yo sabía que él los tomaba y que yo decía, no, pues los toma mi papá. Un día me dejaron sola en la casa y era bien raro porque mi papá tomaba, pero mi mamá también, típica familia mexicana, era súper religiosa. Y la Biblia y esto, lo otro, y los rosarios, no sé qué. Entonces, agarré la Biblia de mi mamá y yo, la más intelectual del mundo, la abrí. Corintios 25 y empecé a leer. Agarré una copa de la vitrina y me eché una botellita a la copa y me la empecé a tomar como la más... Tenía 10 años. Fina. Ajá, o sea, la niña fina, espiritual. Entonces, ahí me tenía tomándome una copa de vodka porque yo veía a mi papá que lo hacía. Y también era como, quiero ser como mi papá, pero también quiero ser como mi mami. No me puse la peor peda de mi vida a los 10, 11 años. ¿Por qué? Porque yo veía que eso era normal. Pregunta. Digo, ajá. ¿No te sabía amargo? ¿O muy raro a la gran? No lo recuerdo, la verdad. No lo recuerdo, pero pues sí, yo vomité, me sentí súper mal. Una peda como la de un adulto, porque no me tomé una botellita, me tomé como 2 botellitas. Ok. ¿No? Y sí, para claro, una niña de 10 años, pues eso es la muerte. Entonces, sí. Por eso te digo, no creo que los papás lo hagan con el fin de dañarte, pero si somos más atentos a nuestros hijos, si somos más atentos a lo que ellos están absorbiendo de nosotros, nos daremos cuenta de un montón de cosas. De también ahorita decíamos, ¿no? De los amigos. Claro. De que es 10 veces más probable que te vuelvas alcohólico si tu grupo de amigos son alcohólicos. Y es que influye mucho, o sea, siempre he dicho, hay que saber seleccionar a nuestros amigos, ¿no? No podemos manejar a veces nuestra vida, es muy complicado manejarla de otra persona. Y puede ser que el amigo de al lado consuma alcohol, en este caso. Pero ahí es ponerte, a lo que decías hace rato, ponerte a pensar conscientemente, ¿por qué fregados voy a estar yo tomando alcohol? ¿Me gusta? ¿Me llama la atención? ¿Me va a ayudar en algo? Por eso dicen que sería importantísimo tener que en las escuelas, aparte de lo que les dan, tuvieran esas clases de habilidades sociales, de inteligencia emocional, para que una persona adolescente, tenga la capacidad de poder decir, no quiero. Sí, claro. ¿No? Y a veces mucho la educación también sí se da en casa. Sí. Y si los papás no están preparados para eso, o sea, yo sí voy mucho con educación, psicoeducación para papás y educación emocional para los chavos. No, y fíjate que es algo muy curioso. Voy a levantar mi tacita de té porque fíjate que he tenido anécdotas literalmente donde me dicen, o sea, con mis amigos tomaba a 14, 15 años, o sea, no mía, de pacientes usuarios, y llegaban a su casa y el papá también estaba igual. Entonces no había quien te reclamara. Entonces era como de, pues se va a su cuarto. Pues sí, falta de límites. Sí, y claro, y ahí no puedes ponerle un límite al adolescente o a la persona, porque ¿cómo se lo pones? O sea, ¿cómo le puedes decir no? Y es que cuando trabajas con un adolescente o con un niño, sí trabajas con ellos, total, pero tienes que trabajar también con los papás. Sí, no, totalmente. O sea, es algo como trabajo en equipo. Y lo que sucede, que a mí me ha tocado mucho en la clínica privada, es que llegan los papás, te lo repito, y te dicen, ahí está, tú compónlo, ¿no? Como si ellos no tuvieran cosas que cambiar, que modificar, que entender. Claro. ¿No? Entonces, si ellos tienen esa actitud, te lo prometo que esa persona, ese adolescente, ese niño, no. Y fíjate que muchas veces, digo, en niños adolescentes ocurre eso,
pero creo que aquí a mí nos ha tocado ver también con adultos. O sea, también te lo entregan y es arréglalo. Y yo, ¿y qué hago con este? O sea, y la familia sigue estando en los mismos rituales, en las mismas normalidades, y el usuario podrá recuperarse en esa situación. Pero he visto usuarios, por ejemplo, que se desaniman cuando dicen, pero es que si llego a mi casa todo va a estar igual. Y entonces es también trabajar con la familia aún así siendo adultos, porque también siguen siendo esas esponjitas emocionales que absorben y absorben y absorben y absorben, y de repente es como de, pues sí, ya le afectó una vez, le vuelve a afectar otra. Y fíjate que es bastante curioso. Hace poco que estaba viendo un video, porque sí decían, ¿no? O sea, las personas, sea del alcoholismo, de otra cosa, son personas que su personalidad llega a estar tan fracturada de a veces tanto el consumo, que literalmente buscan una independencia no de la familia, sino una independencia emocional, donde ya no tengan que ajustarse a otros para estar bien. Total. Pero como la familia a veces está mal, pues no encuentran dónde sujetarse, y entonces se les complica, y de repente pasan, ¿no?, las reincidencias y la reincidencia, y vuelven a caer y a caer. Lo hablamos ahorita, lo mencioné ahorita, cuando de repente se vuelven esas dependencias emocionales a las parejas, y los truenan la relación y recaen en el alcohol, pero mientras esté bien con la persona, nada, pero truenan o se pelean o pasa algo y alcohol, y otra persona truena alcohol o alcohol. Sí, y es que, bueno, en la escala como de la dependencia del alcohol está, bueno, y a otras sustancias está uso, abuso y dependencia. Ajá. No, hay muchas personas que total, o sea, hacen uso de alcohol y órale, claro, pues, si tú quieres, o sea, aquí no es como que estemos juzgando, sino como el alcohol, por el lado por el que tú lo quieras ver, está mal, ¿no? O sea, si tú eres persona que hace uso, órale, pues, si tú estás viendo que estás ya abusando busca ayuda profesional, ¿no? Pero que tú te des cuenta también en qué punto estás. Muchas personas también dicen, no, es que el alcohol te ayuda a la salud, ¿no? Y era lo que yo te decía, de que el alcohol está comprobado científicamente que si tú consumes alcohol es más probable que desarrolles cáncer, que desarrolles pancreatitis, hepatitis, o sea, no tendrías que justificarlo. O sea, te digo, el alcohol por donde lo veas está malo, te hace daño. Si tú conscientemente quieres tomarte una copa, dale, está bien, o sea, no es como de que, no, sí, te vas al infierno. No, o sea, para nada, no, por eso te digo, no es como de que estemos juzgando, porque va a haber muchas personas que digan, oye, o sea, yo si me tomo una copita, date, toma tu copita, no pasa nada, sino que empieces a darte cuenta de esas banderas rojas o de esas cosas que sí estás haciendo, de que no manches, yo sí bebí enfrente de mis hijos. Sí, claro. Sí les estoy dando ese mal ejemplo. Si yo no lo estaba haciendo con intención, pero sí lo hice. Vamos a poner aquí banderas rojas. Yo sí empecé a beber a los 15 años, o yo sí fue porque mis amigos lo hacían, ¿no? O sí era porque estaba tan estresado del trabajo que yo pensaba que era porque yo lo controlaba, pero realmente lo estaba ocupando de ansiolítico, ¿no? Claro. Entonces, que te des cuenta de qué conductas y de qué patrones y de qué es lo que verdaderamente te está llevando a tomar esa rica copita de vino o de alcohol, lo que tú quieras. Total, y más banderas rojas, ¿no? O sea, todavía cuando se agrava más la situación, antes de todas estas justamente patologías que acabas de decir, esta parte, por ejemplo, de los blackouts, las lagunas mentales, donde corta. Esa parte la corta. Puto tren maldito. Sí. Fíjate que, por ejemplo, estas lagunas mentales o blackouts es otra patología que de repente tienen las personas que ya abusan del alcohol. O sea, cuando ya no recuerdan ni cómo llegaron a su casa, o cuando ya no saben lo que hicieron, o me ha tocado, ¿no? Las personas con las que estuvieron
y es como que de repente ni siquiera te enteras por ti. Es como de otras personas que te sacaron el video o la foto. Andabas baile. Sí. Déjate del baile, besándote con 3, 4 personas diferentes. Con el señor de no sé quién. Ajá. Y de repente que tú no te acuerdas es porque ya hay un problema. O sea, realmente ya hay una afectación. El alcohol te llegó a un estado impresionante en el cuerpo, y tanto que el mismo cuerpo no puede digerirlo de manera apresurada, que te mantiene en ese estado. Entonces, de repente esa es otra, esos ataques repentinos de ira. Cuando una persona con alcohol, y también lo he leído bastante, se vuelve muy agresiva, celópata. Comienza a tener celos, comienza a volverse agresivo, comienza a ser controlador. Incluso ya cuando están en un nivel muy elevado, o sea, su enfermedad ya está muy elevada, empiezan a ser también paranoicos, como los que consumen cristal. Sí. Empiezan a estar hablando solos, escuchan voces, todos se burlan de ellos, nadie los quiere, todos los odian. Ya empiezan, sí, o sea, la afectación neurológica sí también está muy cañona. Sí, alcohol. Claro. Y justamente lo decías al principio, o sea, eso que te adormece, o sea, al principio te podrá estar 1, 2, 3, podrás estar en ambiente, ¿no? Y el uso es, o sea, no lo voy a normalizar, pero el uso es, o sea, no es que esté bien o está mal, pero está padre que socialmente quieras distraerte a lo mejor de esa manera, en un uso. Es decir, tú controlando la cantidad de cuánto es lo que estás consumiendo realmente, porque tú puedes salir a una fiesta y tomarte 1, 2 y decir hasta aquí y ya, pero cuando esas 2 se convierten en 4 y es que, en 6, ajá, ¿no sabes qué sucede? Que sí podemos hacer el uso, te digo, o sea, no es como de que no, sí, a todos los que toman alcohol, no, pero incluso también creo que ayer te daba el ejemplo de que es un 20% más probable que si tú haces uso de alcohol, en algún momento de tu vida puedas ser dependiente. Claro. Porque solo es esto que estamos hablando de que el uso de alcohol te puede volver dependiente es un factor. Hay un chorro de factores. Sí, total. Entonces, imaginemos que tú, yo y otras 3 personas, otros 3 amigos se reúnen a tomar alcohol una vez al mes, ¿no? Se reúnen. Y dentro de esa reunión, pues, cada quien lleva su vinito, su quesito, bien a gusto, todo high. Y te dices, no manches, que a gusto, la neta, pues, yo no tengo problema, ustedes 2 están locos, no sé qué, órale pues. A lo que voy es que de esas 5 personas, todos tienen un 20% de probabilidades que en algún momento de su vida tengan una dependencia al alcohol. ¿Por qué? Por el simple uso, por el simple hecho de que ya lo estoy consumiendo, aunque sea por uso. ¿Por qué? Porque ahorita estás bien, ahorita estás padre, estás conviviendo, ay, sí, mira, me compré mi super termo, mira, no sé qué, y padrísimo. Pero ¿qué puede pasar? Que dentro de unos años, unos meses, una semana, alguien perdió un ser querido, te tronó tu novio, tu novia, perdiste el trabajo. Entonces, tu cuerpo ya conoce la sustancia. Tu cuerpo ya conoce el caminito el desestrés, el preciado desestrés que decíamos ahorita. ¿Qué sucede? Que si tienes un factor de esos, de pérdida o de truene o de lo que sea, entonces sí es más probable que tú te vuelvas un alcohólico, alguien que no hace uso de alcohol, ¿no? Claro. Entonces, incluso para las personas que no les causa en este momento problemas en su vida, sí analicen un poquito las cosas, ¿no? Y que si en algún momento tú tienes un factor estresante en tu vida o algo que te está causando o te está haciendo vulnerable, que tengas esa capacidad de poder decir, está pasándome esto, ¿cómo me puedo ayudar? Porque la mayoría de personas no tiene esas habilidades y entonces dice, necesito una chela. Claro. Oye, compa, no sé qué, sí, ahorita vamos, te llevo, lo que sea, ¿no? Y entonces es ahí donde viene todo lo oscuro. Todo lo oscuro porque no tenemos lo que decíamos, esas habilidades. Sí. Porque ni siquiera las trabajamos al principio porque empezamos a consumir tan pequeños alcohol que ni siquiera desarrollamos ¿me estoy sintiendo mal? ¿Cómo le hago? Una inteligencia emocional, o no sea, desarrollamos una inteligencia. Para nada, porque no nos enseñan a lidiar con esas emociones o con esas problemáticas. Nadie nos enseña a cómo pasar un duelo, ¿no? O sea, no. Nadie. ¿Quién nos puede apoyar, ayudar? O sea, es algo complicado.
pero también está esa situación donde nadie nos enseña a cómo buscar soluciones, porque es lo mismo que de repente yo digo, ¿por qué tu primera, entre comillas, solución fue el consumo de alcohol o de alguna otra sustancia? Siento yo, no sé, que regresándome al principio fue porque por ese valor cultural y porque sí lo asociamos con diversión. Claro. O sea, si yo estoy triste, lo primero que pienso al alcohol es diversión. Me voy a reír un ratito y me voy a olvidar de esto un ratito. Me voy a ir con mis amigas, ¿no? Es como que ocupar un poquito de excusa el salgo con mis amigas para echarme una chelita. Sí, claro. Y te digo, no tiene nada de malo, está padrísimo salir con tus amigas, echarte una chelita. No digo que no digo que sí, pero cuando estás pasando por una situación medio difícil, es ahí donde es bien probable que te puedas enganchar. Y ya valió, ¿no? Sí, claro, porque justamente dirían por ahí, ¿no? O sea, conectas esa parte de dolor, alcohol. O esa parte hasta de el ocio. Ajá. Hay personas que no tienen nada que hacer y dicen, oh, qué hueva, estoy súper aburrido, ¿qué hago? O sea, ni siquiera tuviste que tener una pérdida, un duelo, que te rompieran, nada, o sea, nada más no tienes nada que hacer. Sí. Andas ahí rascándote la panza. ¿Y por qué no una cerveza? Una cerveza hace un montón de calor, mira. Y después 2. Ajá, y otra. Y ya perdiste, ya empiezas y el otra ocio, y otra y otra. Porque también el ocio es como un arma de doble filo, horrible. Y no hablamos de que vas otra y otra y mandas al niño a comprarlas. Y ahí ocurren 2 factores. ¿Por qué se las venden y por qué lo matas? Yo sí llegué a ser ese niño con tu bolsita de que te daban en la carnicería y tus botellitas ahí. Ay, yo sí llegué a ser ese. Es que fíjate que, o sea, ahorita que lo estabas diciendo, o sea, sí me puse a pensar y dije, o sea, es que son 2 factores. O sea, la persona que te lo vende y la persona que te manda a comprar. Pero te digo, o sea, qué falta de información de la gente adulta. Yo ya ahorita que soy adulta. Ahorita que ya soy adulta, sí digo, ni de con chiste. Crisis existenciales. Con crisis existenciales. Ni de chiste podría mandar a un chiquito por sí, claro. O sea, estaría yo loca si estoy mandando a un niño por mi cerveza. Total, es porque justo, ¿no? O sea, falta, sí, esa educación, pero también esa conciencia de saber, a ver, ¿por qué lo estoy mandando y por qué lo está haciendo? O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado? Y de repente, no voy a decir que es fácil porque no es fácil, pero tenemos que saber cómo lidiar con las situaciones. Tenemos que saber cómo enseñarle al otro a resolver los problemas. Pero también tenemos que empezar a aprender nosotros mismos a qué estamos haciendo no mal, pero qué estamos haciendo que pueda afectar al otro. Y que a veces no imaginamos que es para dentro de un futuro. O sea, puede ocurrir al año, a los 2 o a los 10 años que hayan pasado después de la situación, ¿no? Entonces, a veces sí es tener esa conciencia de saber, a ver, si estoy mandando al niño a que lo compre, y fíjate que es algo bien curioso porque sí me ha tocado escucharlo ahorita que lo recuerdo. Si estoy mandando al niño que lo compre y se las venden, al rato, ¿cómo no voy a saber yo que ese mismo niño no está yendo a comprar para sí mismo y le están vendiendo diciendo que es para alguien más? O sea, es esa de repente como mi cabecita girando, pero pasa, o sea, sí, hasta hay niños, ¿no? Con la parte del cierro que me han dicho, o sea, hasta las colillas que encontraban, fumaban y de ahí empezaba ese consumo. Es que totalmente cuando estamos chavitos, sí somos como unas esponjitas. Bien curiosos. O sea, yo aquí la más quemada del mundo, pero te digo, también yo tuve unos ejemplos muy ejemplares, por así decirlo. Pero ahorita que mencionabas el cigarro, pues igual también, o sea, en mi familia muchas personas fuman. Y yo lo veía de chiquito, ahorita yo conscientemente elijo no fumar porque a mí no me late el cigarro, pero recuerdo que cuando, mira, fíjate, no manches, no me vayan a juzgar. Te digo, mi papá también fumaba y yo como quería ser como mi superhéroe, agarraba los cerillos, casi, de verdad estoy viva de pura milagro, o sea, agarraba los cerillos, así, los prendía y le hacía ¡oh! Y después y sacaba el humito.
Ah, caray. Yo era, no manches, la más fumadora del mundo, ¿no? O recuerdo también cuando en la mañana me iba a la escuela, le hacía, y hasta le hacía así, estoy fumando, ¿no? Porque yo era la más fumadora. Igual también 8, 9, 10, 11 años, ¿no? Wow. Entonces, yo como no me intoxiqué con los cerillos, porque los aspiraba, o sea, literal, prendía. ¡Sacomito! O sea, de verdad. Ay. Y recuerdo en alguna ocasión, mi abuelita, que estás en el cielo, te amo, pero estaba súper, súper asustada. No me acuerdo ni siquiera por qué. Y agarré a mi abuelita, yo tenía como 15 años. O sea, ya no estaba de 10, pero sí tenía 15, era una niña todavía. Y me decía mi abuelita, espérate, ahorita te bajo el susto. Yo, sí, prendí un cigarrito y me dijo, ten, fuma. Ah, caray. Mi abuelita, mi abuelita, te digo, yo sé que no lo hacía con la intención, porque pues para ella ahorita ella a lo mejor en su mente pensó que se calme mi nieta adorada. Sí, claro. Pero te digo, a veces hacemos daño y no nos damos cuenta, ¿no? Y eso fue con el cigarro. Entonces, igual pues con el alcohol, los papás a veces no se dan cuenta, muchas veces que sí, como papás somos bien responsables de lo que sucede y de las personas que estamos formando. Porque si tienes hijos, le estás prestando, haz de cuenta, tus gafas, tus ojos para ver el mundo de la manera en la que tú lo estás viendo. Sí, claro, porque aprenden y lo van a ver igual o peor que tú. Entonces, por eso es importante que sí aprendas a modificar partes de tu historia que también te lastimaron, que no te gustaron, ¿no? Por ahí dicen muchas, y está tan cliché, pero tan sanarte para que tú no sangres en otras personas. Sí, claro. Y sangrar no nada más es gritar, golpear. Sangrar también es pasarle esa herencia, esa carga de adicción a otra persona que no se lo merece. O sea, nadie se merecería estar como esclavo a algo, como es el alcohol, como es el cristal, como es personas tóxicas, como es la comida, el azúcar. Sí, claro. Nadie merece ser esclavo de esa manera, de todo eso. No, y esta vamos a dejarlo, ¿no? Así todavía como banderitas rojas, porque todas estas son banderitas rojas. O sea, realmente es esa parte donde son esos riesgos, o más bien esos factores, esos puntitos que pueden hacer que la otra persona, sea niño, adolescente, adulto, lo que sea, porque nos ha tocado hasta personas mayores de 50, 60 y 70 años, de repente caen. O sea, estamos igual, lo voy a repetir, ¿no? Predispuestos porque el alcohol en este caso está en cualquier lado. O sea, y se vuelve algo atractivo porque ya está sabores, ¿no? O sea, estas botellas que venden, que ya es sabor kiwi, sabor durazno, sabor esto, y que de repente es como de, a ver, o sea, ya ni siquiera es como el alcohol como tal, ya es ahora con sabores y ahora con esto y ahora tiene esto otro. Rico. Hace poco, no me acuerdo, ya estoy viejo. No sé si tú supiste de la moda de los, ¿cómo se llaman estos forlocos? Oh, sí. O sea, y eso era para adolescentes y adultos, Sí, no. Yo me llegué a enterar de las situaciones que llegaron a pasar con esas cosas y que había de colores las latas y que cada una era más fuerte en el grado etílico que traían. No. Sí, el dorado me parece que era el más fuerte. Ajá, algo así. No. Que hasta tenían colores radioactivos. No. Y brillabas en la oscuridad. Yo sí los llegué a ver en el Oxxo, los burlocos, pero sí en ese tiempo, porque ya tiene. Me decían, no, esas cosas hasta ciego te dejan. Decían que con una del más fuerte, una o dos, algo así, te tumbaba, o sea, por completo. O sea, imagínate el grado etílico que debe tener. Así es que todavía existe, la verdad es que ya no los he visto. Yo ahorita no acabo de grabar. No, pero algo que también quería mencionar antes de que terminemos era de que hay personas que me ha tocado escuchar. De que dicen, no, pues estás loco, no sé qué, o sea, él tiene 90 años y él ha tomado toda su vida, que no sé qué, o sea, como de que, como que si gracias al alcohol, la persona ha sido longeva 90 años. No, y también es como... Se conservó, dicen. Ajá, se conservó el alcohol. No sé. No, pero más bien, a pesar del alcohol, vivió.
¿no? A pesar. Y no es que el alcohol le haya ayudado, o sea, la flor o el agua de la eterna juventud para que a lo mejor se quiten ese mito de la cabeza, porque no existe. Más bien esa persona, si es tu abuelo, tu tío, o lo que sea, tu papá, tiene una carga genética monstruosa que le ayudó un montón a sobrevivir a pesar de que era alcohólico o de que tomaba regularmente. Porque entonces ponte a pensar, todas las personas que son de la edad de esa persona que tú puedes pensar que, no manches, es calor un montón. Ok, ponte a pensar en sus amigos, en sus familiares, cayeron, tal vez. Por eso te digo, probablemente ni siquiera es el alcohol, probablemente es que su genética sea muy buena y no quiere decir que si es tu papá o tu abuelo, tu genética pueda ser igual. Eso también para que no digan, no, yo también voy a durar 90 años, ¿no? Digo, te ponemos como que toda esta información sobre la mesa para que tú la medites y tú digas, no manches, o sea, sí ya tengo la información. Y con la información, a pesar de que la tengas, si tienes hijos o no tienes hijos o tienes personitas que te ven, tú puedes decidir hacer las cosas o no, pero ahora sí ya va bajo tu responsabilidad. Claro, total. Y primero también acercarte a profesionales, no solo psicólogos, también hay otros profesionales que pueden guiarte en esta parte. La verdad es que entre más información a veces lo que obtenemos de escuelas y así no es vasto. A veces tenemos que acercarnos con personas que tengan experiencia en estas áreas, porque de verdad que es, o sea, de esto podríamos hablar, pero 50 horas y no vamos a acabar el tema porque cada vez sale algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo y de repente hasta me acuerdo, ¿no? Ahorita que estamos hablando de lo del Loco, cuando yo veía La Rosa de Guadalupe que decían que se metían el alcohol por los ojos y yo, ¿qué? ¿Es en serio? No vean La Rosa. Sí, no. Y yo comentario. Pero de repente es como ver todas estas maneras que salen a la luz, ¿no? Y es como tener más información es tener poder, es saber qué se puede hacer, que también hay una solución para dichas situaciones y a final de cuentas, ahorita me pongo a pensar, no sé quién vea esto, pero de repente las experiencias o esto que hablamos no lo hacemos con la intención de que lo repliquen en otro lugar, sino a final de cuentas para que funja como experiencia y también sepan hacia dónde dirigirse con todo esto, con quién poder dirigirse, con quién poder hablarlo, a quién poder preguntar es más, ¿no? Así tengas 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40, 50 años, no es malo preguntar, no es malo acercarte, al contrario, es lo mejor y lo más adecuado porque al final de cuentas vas a saber hacia dónde guiarte. Y decía Abigail muy bien hace rato, la finalidad es educar y que todos vamos aprendiendo día a día un poco más de estas situaciones, experiencias personales de otros, de repente artículos científicos, lecturas, demasiadas cosas que a final de cuentas nos van dejando esa conciencia de es por algo por lo que está pasando. Y a mí en lo personal me ha tocado ver, ¿no? Cómo adolescentes recaen más en este tipo de situaciones y son más y más y más y de repente se vuelve algo tan descontrolado que ya se genera como una problemática en la sociedad. O sea, entre todos nosotros se está viendo esa problemática. ¿Por qué está viendo eso? Y es hacernos consciente de esa parte, es hacernos también hasta cierto grado responsables de eso, ¿no? Como les decía, o sea, ver al señor con la lata de cerveza y con su bolsa de papel que poco le tapa la fregada cerveza o la caguama grande de al litro, pues, o sea, a final de cuentas dices, bueno, lo está normalizando hasta en la calle, ¿no? Y nadie le dice nada. Entonces, es hacer conciencia de todo esto y a final de cuentas, de esto podemos sacar mucho más, pero es una pequeña parte de lo que podemos hablar, es una pequeña parte de lo que es este tema tan extenso, es solo una sustancia y de lo cual, nos faltó hablar demasiado de esta parte, pero a final de cuentas, esperamos, si llegan a comentar algún día, esperamos tener algún comentario, leerlos, que tengan nuestro contacto, ahí tienen nuestras redes sociales, ya están en la parte de abajo. Igual, si quieren que hablemos de algo más, algún tema en específico, también nos encantaría que lo pusieran, que dudas, comentarios, quejas, sugerencias, todo es bien
recibido. Tenemos Instagram, tenemos ¿Cómo te encuentran TikTok. en Instagram? En Instagram estamos como Psicología de Mente, igual que el canal de aquí. TikTok igual como Psicología de Mente. Próximamente ya estaremos con la parte de Facebook. En TikTok la verdad es que aparte de los Reels o la parte de los videos cortitos, no sé cómo se llama, no estoy tan actualizado en el tema, pero que vamos a estar subiendo a TikTok, también nos pueden poner preguntas, nos pueden poner alguna duda que tengan y nosotros, ya sea Abigail, yo, responderlo o los dos responder la duda, dar el mejor tipo de información, siempre y cuando, pues a final de cuentas, la finalidad es aprender, ¿no? Entonces, espero hayan sacado algo de provecho. Dirá por ahí uno de mis pacientes, di tu palabra famosa que siempre dices cuando terminas. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, aclaración, queja, sugerencia, amenaza y demás, pues con todo gusto también está en los comentarios. Suscríbanse, denle like, lo hice al revés. Ajá, manita arriba. Y a final de cuentas, pues, Miguel, suscríbanse. ya está disléxico. Y ahí, pues bueno, les agradecemos por el tiempo, por el espacio, por permitirnos estar en su casa, viéndonos en su celular, en la televisión, en donde sea. Y algo que quieras decir para finalizar. Pues nada gente, nada familia, nada chicos, nada chicas. Espero que les sirva un poco. Yo les digo a las personas también a veces, quédate con lo mejor y desecha lo que no te sirva también, ¿no? Recibimos, como, y lo volvemos a repetir, sugerencias, ¿no? Si quisieras que habláramos de otra cosa, pues tú dinos. Y nada, estamos aquí para aprender también contigo. Sí, y pues nos despedimos, chicos, cuídense mucho, chicos, chicas, familia, chiques, lo que sea, de donde quepan y de donde caigan. Yo soy una jirafa, benditos a Dios, pero nos estamos viendo, cuídense mucho, nos despedimos, nos vemos la siguiente semanita, ahora sí, proseguir con esto como estamos acordando y a final de cuentas tener una comunidad bonita que se vaya generando, creando poco a poco. Roma no se hizo en un día, entonces cuídense mucho. Así que, bye, dementes.